Mi nombre es Mireya Galindo y durante 10 años exactos, 3650 días para ser precisa, mis padres actuaron como si yo hubiera dejado de existir en la faz de la tierra. Para ellos, yo era un fantasma, una vergüenza, un error de cálculo en su inmaculada vida social de San Pedro Garza García. No hubo llamadas de cumpleaños. No hubo mensajes de Navidad. No hubo ni siquiera un "estás viva" cuando el terremoto sacudió la Ciudad de México hace unos años. Nada. Silencio absoluto. Un silencio que pesaba más que una lápida de mármol. Pero todo eso cambió un martes por la noche. Estaba parada frente al ventanal de mi oficina en el piso 42 de la Torre Reforma. Desde allí, la Ciudad de México parecía un mar de luces doradas y rojas, un organismo vivo que respiraba bajo mis pies. Me ajusté la manga de mi saco Armani, sentí el peso reconfortante de mi reloj Cartier en la muñeca y tomé un sorbo de agua mineral. Mi garganta aún estaba seca. Acababa de terminar una entrevista en vivo para el noticiero financiero más importante del país, en horario estelar. El presentador, con esa sonrisa blanca y perfecta, me había llamado la reina Midas del fintech. Habíamos hablado durante 20 minutos sobre cómo mi empresa, Nexus, acababa de cerrar una ronda de inversión histórica, valorando mi compañía en $500 millones. Hablaron de mi origen humilde, de mi tenacidad, de cómo construí un imperio desde la nada. Por supuesto, omití los detalles sangrientos. Omití el hambre. Omití las noches durmiendo en el suelo. Justo cuando las luces del estudio se apagaron y el equipo de producción comenzó a desconectar los micrófonos, mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. Era extraño. Ese número solo lo tenían 3 personas en el mundo, mi asistente, mi abogado y mi abuela. Saqué el dispositivo con calma, esperando ver una felicitación de mi abuela Consuelo. Pero no era ella. El nombre que apareció en la pantalla hizo que el suelo bajo mis pies, ese suelo de mármol italiano por el que había pagado una fortuna, pareciera tambalearse. Mamá. No Hortensia. No señora Galindo. El contacto seguía guardado como mamá, una reliquia digital de una vida que yo creía enterrada. Mis dedos se congelaron sobre el cristal frío. El mensaje era breve, directo, y carecía de cualquier tipo de calidez humana, como si hubiera sido redactado por un abogado y no por la mujer que me dio la vida. Decía: vimos las noticias. Tu padre quiere que vengas a la cena de Nochebuena. Es urgente. 6:30 de la tarde. Familiares solamente. Tenemos que hablar. Leí el texto una vez. Luego otra. Sentí una oleada de náusea subir desde mi estómago hasta mi garganta. No era emoción. No era alegría. Era una reacción física, visceral, como cuando el cuerpo recuerda un trauma antiguo antes de que la mente lo procese. 10 años de silencio. 10 años en los que yo pude haber estado muerta en una zanja y a ellos no les habría importado. Pero bastaron 20 minutos en televisión nacional, bastó que vieran los ceros en mi cuenta bancaria proyectados en la pantalla, para que recordaran que tenían una hija. Urgente, decía. En el código de la familia Galindo, la palabra urgente nunca significaba que alguien estuviera enfermo o muriendo. Siempre significaba dinero. O imagen pública. O ambas. Me giré hacia el cristal, mirando mi propio reflejo. Ya no era esa niña asustada de 20 años. Tenía 30 ahora. Mi mirada era dura, mis labios estaban pintados de un rojo impecable, mi postura era de acero. Pero por dentro, por un segundo, volví a ser esa chica empapada bajo la lluvia, temblando de frío y de miedo. Guardé el teléfono. No respondí de inmediato. Dejé que el aparato pesara en mi bolsillo como una piedra. Sabía lo que querían. Querían a la hija pródiga. Querían el dinero. Querían la foto para las revistas de sociedad. Lo que ellos no sabían era que la Mireya que ellos echaron a la calle había muerto hace mucho tiempo. La mujer que regresaría a esa casa no iba a buscar el perdón. Iba a buscar la liquidación total. Para entender por qué ese mensaje de texto me provocó tal repulsión, tengo que llevarlos de vuelta a la noche en que morí para ellos. Fue hace una década, en noviembre.
La mansión de los Galindo en San Pedro siempre olía a cera de muebles antiguos y a flores frescas, un olor que intentaba disfrazar la podredumbre emocional que habitaba en esas paredes. Recuerdo que llovía. Una de esas lluvias torrenciales del norte que parecen querer limpiar el mundo a golpes. Estábamos en el comedor principal. Mi padre, don Rogelio Galindo, estaba sentado a la cabecera, cortando su filete con una precisión quirúrgica. Mi madre, Hortensia, estaba a su derecha, apenas tocando su ensalada, encogida en su silla como si quisiera desaparecer. Yo tenía 20 años. Acababa de llegar de la universidad con una carpeta llena de sueños ridículos bajo el brazo. Había sido aceptada en un programa de desarrollo de software en el extranjero, con una beca parcial. Quería ser programadora. Quería crear, innovar. Pero en la familia Galindo, los sueños personales eran una traición. No vas a ir a ningún lado, dijo mi padre sin levantar la vista del plato. Su voz era tranquila, lo cual era mucho más aterrador que sus gritos. Papá, es una oportunidad única, supliqué, con la voz temblorosa. La empresa Cerámicas Galindo no es para mí. Fabián puede encargarse cuando crezca. Yo quiero hacer esto. Mi tía Lucrecia, la hermana mayor de mi padre y la verdadera víbora que susurraba en su oído, soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. Estaba sentada frente a mí, bebiendo vino tinto. ¿Fabián? Dijo ella, mirando a mi hermano menor, que en ese entonces tenía 15 años y estaba hipnotizado con su consola portátil en la mesa. Fabián es un hombre. Él heredará el imperio. Tú eres mujer, Mireya. Tu deber es casarte con el hijo de los Montemayor y asegurar la fusión de las empresas. Deja de jugar con computadoras. Eso es para gente que no tiene apellido. No me voy a casar con Roberto, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Y no voy a trabajar en la fábrica de cerámicas contando ladrillos el resto de mi vida. Fue entonces cuando mi padre dejó caer los cubiertos. El sonido del metal contra la porcelana fina resonó como un disparo en el silencio del comedor. Se limpió la boca con la servilleta de lino, la dobló meticulosamente y me miró. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos de cualquier afecto paternal. Te hemos dado todo, Mireya. Educación privada, ropa, un techo en la zona más exclusiva del país. ¿Y así nos pagas? ¿Con rebeldía? Se puso de pie, y su sombra se proyectó sobre la mesa, enorme y amenazante. En esta casa hay un orden. Yo mando. Tú obedeces. Si crees que puedes tomar tus propias decisiones, entonces no necesitas mi dinero, ni mi techo, ni mi apellido. Miré a mi madre, buscando un salvavidas. Di algo, pensé. Por favor, mamá, defiéndeme. Pero Hortensia simplemente bajó la mirada, concentrada en mover un chícharo de un lado a otro de su plato. Su sumisión era su forma de supervivencia, pero en ese momento se sintió como una complicidad criminal. Es igual de egoísta que tu abuela, murmuró la tía Lucrecia, disfrutando del espectáculo. Mi padre tomó la carpeta con mi carta de aceptación, la que había dejado sobre la mesa con tanto orgullo minutos antes, y la lanzó al suelo como si fuera basura contaminada. Los papeles se esparcieron por la alfombra persa. Tienes dos opciones, dijo mi padre. O te sientas, terminas tu cena, y mañana vas a la oficina a firmar tu compromiso con los Montemayor, o tomas esa puerta y te olvidas de que tienes familia. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Solo se escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales blindados y el sonido electrónico del videojuego de mi hermano. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. Miré los papeles en el suelo. Eran mi futuro. Si me quedaba, me convertiría en mi madre, una mujer triste, apagada, un adorno en una casa de oro. Si me iba, no tenía nada. Me agaché lentamente y recogí los papeles. Mis manos temblaban, pero algo dentro de mí se endureció. Un núcleo de dignidad que no sabía que tenía hasta ese momento. Me puse de pie. No voy a firmar nada, dije. Mi voz salió baja, pero firme. La cara de mi padre se transformó.
La vena en su frente comenzó a palpitar. No estaba acostumbrado a que nadie le dijera que no. Entonces lárgate, rugió, señalando la entrada. Lárgate ahora mismo. Y escúchame bien, Mireya. Si cruzas esa puerta, para nosotros estás muerta. No quiero saber de ti. No quiero que me llames cuando te estés muriendo de hambre. Para la familia Galindo, tú dejas de existir hoy. Fabián, mi hermano, soltó una carcajada corta y cruel. Sin apartar la vista de su pantalla, dijo con esa voz gangosa de adolescente mimado, genial. Una persona menos robando el ancho de banda del wifi. Ya lárgate. Nadie lo cayó. Ni mi madre, ni mi tía. Esa pequeña frase me dolió más que los gritos de mi padre. Para mi hermano, mi existencia valía menos que su conexión a Internet. Caminé hacia el perchero. No tenía maleta. No me dejaron subir a mi habitación a empacar. Solo tomé mi abrigo, una gabardina ligera que no servía para el invierno que se avecinaba, y mi bolsa de mano. Antes de abrir la puerta pesada de caoba, me giré una última vez. Esperaba, tontamente, que mi madre se levantara. Que corriera hacia mí. Que gritara, no, Rogelio, es nuestra hija. Pero Hortensia estaba cortando un pedazo de carne. Se lo llevó a la boca y masticó lentamente, mirando hacia la pared, como si yo fuera invisible. Como si ya me hubiera borrado. Esa imagen, la de mi madre masticando tranquilamente mientras echaban a su hija a la calle, se grabó en mi memoria con ácido. Fue en ese preciso instante que dejé de ser su hija. Abrí la puerta y el viento helado me golpeó la cara. Salí sin mirar atrás, dejando que la puerta se cerrara con un golpe seco que selló mi destino. La lluvia en Monterrey en noviembre no es romántica, es agresiva. Me empapó en cuestión de segundos. El frío me calaba hasta los huesos mientras caminaba por el largo sendero de adoquines hacia la reja principal de la privada. No tenía coche. No tenía dinero en efectivo, solo una tarjeta de débito que sabía que mi padre cancelaría en menos de una hora. Estaba caminando hacia la nada. De repente, escuché pasos apresurados detrás de mí. Unos pasos torpes, arrastrados. Me giré, lista para gritar, pensando que quizás mi padre había enviado a los guardias para humillarme más. Pero era mi abuela. Abuela Consuelo. Tenía 72 años entonces, y sus rodillas ya le fallaban. Venía corriendo bajo la lluvia sin paraguas, con su chal de lana empapado pegado a sus hombros frágiles. Mireya. Hija, espera. Gritó, con la voz quebrada por el esfuerzo. Me detuve y corrí hacia ella. Nos abrazamos bajo el aguacero. Ella olía a vainilla y a hierbas antiguas, el único olor a hogar que me quedaba. Temblaba violentamente. Abuela, tienes que entrar, te vas a enfermar, le dije, llorando por primera vez esa noche. Ella negó con la cabeza y me agarró las manos con una fuerza sorprendente. Me puso algo en las palmas. Era una caja vieja de galletas de mantequilla, de esas azules de metal que todos usamos para guardar hilos. Pero pesaba. Escúchame bien, mi niña, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad feroz. Aquí están mis ahorros. Los que escondí de tu tía Lucrecia. Son 5,000 pesos y unas joyas viejas. No es mucho, pero te servirá para llegar a la capital. Abuela, no puedo, si se enteran. Que se vayan al diablo. Me interrumpió. Vete, Mireya. Vete lejos. Tienes un fuego dentro de ti que ellos quieren apagar. No dejes que lo hagan. Sacó un papelito doblado de su bolsillo y lo metió en mi abrigo. Ese es el número de la vecina de mi antigua casa, Doña Chui. Llámame ahí el primer domingo de cada mes. A esa hora estaré esperando. Nunca me faltes, ¿me oyes? Me ahuecó la cara con sus manos arrugadas y frías. El agua escurría por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas. Haz que se traguen sus palabras, mi vida. Vuélvete tan grande, tan fuerte, que el día que regreses tengan que bajar la cabeza. No mires atrás. Corre. La abracé con desesperación, sintiendo que me arrancaban una parte del alma.
Luego, obedecí. Corrí hacia la salida de la privada. El guardia, que me conocía desde niña, me abrió la reja con una mirada de lástima que me quemó la piel. Caminé 2 kilómetros hasta la avenida principal y tomé el primer camión guajolotero hacia la central de autobuses. Con el dinero de la abuela compré un boleto de ida a la Ciudad de México. Mientras el autobús se alejaba y las luces de San Pedro se desvanecían en la oscuridad, abrí la caja de galletas. Ahí estaban los billetes arrugados, un par de aretes de oro y una foto pequeña de nosotras dos. Esa noche, en ese asiento incómodo que olía a desinfectante barato, juré que no iba a llorar más. Juré que sobreviviría. Y juré que algún día, pagaría cada lágrima con intereses. Llegar a la Ciudad de México con 20 años, sola y con una caja de galletas como único patrimonio, es como lanzarse a un tanque de tiburones con una cortada en el brazo. La ciudad es una bestia magnífica, pero si hueles a miedo, te devora. Bajé en la terminal del norte al amanecer. Mi primera lección de supervivencia llegó a los 15 minutos. Mientras compraba una botella de agua y trataba de entender el mapa del metro, sentí un empujón. Cuando revisé mi bolsa, la mitad de los billetes que me dio la abuela habían desaparecido. Me robaron 2.500 pesos en un parpadeo. Me quedé parada en medio del caos, paralizada por el pánico, dándome cuenta de lo protegida y estúpida que había sido mi vida en San Pedro. No podía permitirme un hotel. No podía permitirme ni siquiera un hostal decente. Terminé en la colonia Morelos, cerca de Tepito. Encontré un letrero manuscrito pegado en un poste: se renta cuarto. Barato. El cuarto era, literalmente, el hueco debajo de una escalera en una vecindad que se estaba cayendo a pedazos. El techo era tan bajo que no podía ponerme de pie completamente. Olía a humedad, a coladera y a la grasa rancia de los puestos de comida de la calle. El dueño, un hombre con pocos dientes y mirada turbia, me cobró por semana adelantada. No traigas machos, no hagas ruido y si viene la policía, tú no vives aquí, me dijo. Mi cama era un colchón de espuma manchado tirado en el suelo. Mi compañera de cuarto era una cucaracha del tamaño de mi pulgar a la que terminé llamando Lucrecia, en honor a mi tía. Durante los primeros 2 años, conocí el hambre. No el hambre de ay, se me pasó la hora de la comida, sino el hambre real. Ese dolor sordo en el estómago que te da dolor de cabeza y te hace temblar las manos. Comía una vez al día. Usualmente, bolillos duros con un poco de frijoles que compraba en una fonda económica. Aprendí a llenar la panza con agua del grifo para engañar al cuerpo. Conseguí 3 trabajos. De 5 de la mañana a 12 del día, limpiaba los baños y los pisos de un mercado. De 1 a 6 de la tarde, repartía volantes bajo el sol abrasador. Y de 7 de la noche a 2 de la mañana, lavaba platos en una taquería famosa del centro. Ese era el peor trabajo. El dueño no quería gastar en guantes, así que el detergente industrial barato me quemaba la piel. Mis manos, que antes solo conocían manicuras y cremas caras, se llenaron de grietas, llagas y callos. Sangraban cada noche. Me miraba las manos bajo la luz parpadeante de mi cuartucho y pensaba en mi madre, con sus manos suaves llenas de anillos, cortando su carne. La rabia era mi combustible. Cada plato que lavaba, cada baño que tallaba, me repetía: vas a salir de aquí. Vas a ser dueña de todo esto. En las noches, cuando el cansancio no me dejaba dormir y el frío del suelo se me metía en los riñones, sacaba la foto de la abuela. Era mi única ancla. Hablaba con la foto. Le contaba que hoy había conseguido una propina extra de 10 pesos. Le contaba que había visto un edificio hermoso en Reforma y que algún día tendría mi oficina ahí. Pero la soledad era peor que el hambre. Estar rodeada de 20 millones de personas y no tener a nadie a quien llamar si te enfermas, es una tortura psicológica brutal. Me enfermé de gripa una vez, con fiebre de 40 grados. Estuve tirada en el colchón 2 días, delirando, pensando que iba a morir ahí abajo y nadie se daría cuenta hasta que el olor molestara a los vecinos. Sobreviví. Me levanté, tomé agua, me comí un pan duro y volví a trabajar. Porque si no trabajaba, no comía. Y si no comía, ellos ganaban.
Y yo prefería morir lavando platos que volver a esa casa derrotada. La primera Navidad lejos de casa fue la prueba de fuego. En México, la Nochebuena es sagrada. Es ruido, es familia, es comida, es abrazos. La ciudad entera vibra con una energía diferente. Yo tenía 21 años entonces. Era el 24 de diciembre. La taquería había cerrado temprano. Caminé de regreso a mi vecindad por las calles del centro. Veía a través de las ventanas de las casas. Veía los árboles de Navidad con luces parpadeantes, veía a las familias reuniéndose, veía a las madres sirviendo ponche caliente. Escuchaba las risas, la música de cumbia y villancicos. Yo llevaba en mi bolsa una concha de vainilla que había comprado en rebaja porque estaba dura, y una botella pequeña de sidra barata. Ese era mi banquete. Llegué a mi hueco bajo la escalera. Hacía un frío insoportable, de ese que duele en las articulaciones. Me envolví en todas las prendas de ropa que tenía, 2 camisetas, un suéter raído que encontré en un mercado de pulgas y mi vieja gabardina. Me senté en el colchón con las piernas cruzadas. Puse la concha sobre una servilleta de papel. No tenía velas, así que encendí un cerillo y lo clavé en el pan. La pequeña flama iluminó las paredes manchadas de humedad. «Feliz Navidad, Mireya», me susurré a mí misma. Mi voz sonó patética en la oscuridad. Miré mi teléfono barato de prepago. Tenía saldo suficiente para una llamada de 3 minutos. Mi dedo flotó sobre el número de la casa en San Pedro. Imaginé la escena allá. El árbol gigante de 3 metros decorado en oro y rojo. La mesa servida con bacalao a la vizcaína, romeritos, pavo relleno. Mi padre abriendo botellas de vino de 1000 pesos. Mi madre riendo con esa risa falsa de sociedad. Fabián abriendo regalos costosos que seguramente despreciaría al día siguiente. Solo llama, pensó una parte débil de mí. Pide perdón. Diles que te equivocaste. Diles que tienes frío y hambre. Papá vendrá por ti. Te darán un baño caliente y comida de verdad. Mi dedo tembló. Estaba a 1 milímetro de presionar el botón de llamar. Las lágrimas rodaban por mi cara, calientes y saladas. Quería a mi mamá. Quería ser abrazada. Era solo una niña jugando a ser fuerte. Pero entonces, recordé la cara de la tía Lucrecia. Recordé su voz diciendo, vuelve arrastrándote cuando fracases. Recordé la mirada vacía de mi padre cuando me dijo que estaba muerta para él. Si llamaba ahora, les daba la razón. Si llamaba, sería la fracasada que ellos predijeron. Sería la mascota obediente por el resto de mi vida. Perdería mi alma a cambio de un plato de comida. Soplé el cerillo. La oscuridad volvió a tragarme. Mordí el pan duro. Estaba seco y sabía a viejo, pero me lo tragué con rabia. Bebí un trago de la sidra tibia. No, dije en voz alta a la oscuridad. No voy a llamar. Voy a construir mi propia mesa. Y va a ser más grande que la suya. Esa noche no dormí. Pasé la noche entera leyendo un libro de programación en Java que había sacado de la biblioteca pública, iluminando las páginas con la pantalla del celular hasta que se le acabó la batería. Convertí mi tristeza en código. Convertí mi soledad en algoritmos. Esa fue la noche en que la niña murió definitivamente y nació la empresaria. El punto de inflexión llegó cuando descubrí la Biblioteca Vasconcelos. No solo era un edificio hermoso, era mi templo. Tenía computadoras con internet gratuito de alta velocidad. Dejé de dormir. Trabajaba mis 3 turnos, dormía 4 horas y pasaba el resto del tiempo en la biblioteca. Aprendí Python, C++, Ruby on Rails. Devoraba tutoriales en YouTube, leía foros, participaba en competencias de código bajo seudónimos. Resultó que tenía un talento natural para la lógica estructural. Donde otros veían líneas de texto confusas, yo veía patrones, veía música. Creé mi primer software allí, en una computadora pública con teclas pegajosas. Era una herramienta simple de optimización logística para pequeños negocios. La subí a un foro de desarrolladores. Un día, recibí un correo.
Un usuario llamado Techangel quería comprar la licencia de mi código. Me ofreció $500. Para mí, $500 eran una fortuna incalculable. Eran 10,000 pesos. Era comida para 3 meses. Lloré frente a la pantalla de la biblioteca. La bibliotecaria me tuvo que traer un pañuelo. Con ese dinero, compré mi primera laptop usada. Una máquina vieja y pesada, le faltaba la tecla E, pero era mía. Dejé el trabajo de lavar platos. Me mudé a un cuarto un poco mejor, uno con ventana y baño propio, aunque compartido con 5 personas más. Comencé a trabajar como freelance. Diseñaba webs, arreglaba bases de datos, hackeaba sistemas de seguridad para probar vulnerabilidades. Dormía con la laptop abrazada a mi pecho. 3 años después de mi exilio, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté, pensando que era un cliente. Bueno. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz que reconocí al instante, aunque sonaba lejana y distorsionada. ¿Mireya? Era mi madre. Hortensia. Mi corazón dio un vuelco. Se me cortó la respiración. ¿Me había encontrado? ¿Me llamaba para decirme que me extrañaba? ¿Que me perdonaba? Mamá, susurré, sintiendo que las barreras que había construido se desmoronaban. Solo quería saber una cosa, dijo ella, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Tu padre está revisando las cuentas. ¿Tu abuela te ha estado mandando dinero? Necesito saberlo para cubrirla antes de que él se enoje. Me quedé helada. No me llamaba para saber si comía. No me llamaba para saber si estaba viva. Me llamaba para protegerse a sí misma y evitar un conflicto con mi padre por unos miserables pesos. La esperanza que había brotado en mi pecho se marchitó instantáneamente, convirtiéndose en ceniza negra. No, dije con voz fría. Nadie me manda nada. No existo, ¿recuerdas? Colgué. Y luego, hice algo que debía haber hecho años atrás. Bloqueé el número. Ese día entendí que no tenía madre. Tenía una progenitora biológica, pero no una madre. Volví a mi código con una furia renovada. Creé Nexus, una plataforma de gestión financiera automatizada. Era brillante. Era rápida. Era revolucionaria. La lancé al mercado y explotó. 5 años después de salir de casa, gané mi primer $1.000.000. Fue surrealista. Vendí una patente de algoritmo a un banco internacional. Cuando vi la cifra en mi cuenta bancaria, 1,000,000, casi me desmayo. Me mudé a un departamento en Polanco. Compré ropa limpia. Comí en un restaurante con manteles de tela. Pero no podía disfrutarlo. Tenía lo que los psicólogos llaman trauma de pobreza. Guardaba latas de atún bajo la cama por si acaso. Me costaba gastar dinero en cosas frívolas. Cada vez que compraba algo caro, sentía culpa, sentía que en cualquier momento mi padre iba a aparecer para quitarme todo. Nadie sabía de mi éxito. Usaba un nombre comercial. Para el mundo, yo era una startup anónima. Para mi familia, yo seguía muerta. Mantuve mi ritual sagrado con la abuela Consuelo. El primer domingo de cada mes, llamaba al teléfono fijo de su vecina, doña Chui. Mija. Su voz se oía cada vez más cansada, más frágil. ¿Estás comiendo bien? Sí, abuela. Estoy bien. Me va muy bien. Nunca le dije que tan millonaria era. Solo le decía que tenía trabajo de oficina. No quería arriesgarme a que la tía Lucrecia le sacara la información. Pero las noticias que la abuela me daba eran cada vez peores. Tu padre está loco, Mireya. Está obsesionado con expandir la fábrica. Dice que quiere competir con los chinos. Ha pedido préstamos enormes. ¿Y mamá? Tu madre vive en su mundo de fantasía. Compran coches nuevos, viajan a Europa, hacen fiestas, todo a crédito. Y tu hermano Fabián, ay, ese muchacho. Dejó la universidad. Se la pasa gastando el dinero que no tienen en vicios y tonterías.
Un mes antes de la entrevista en televisión, la abuela sonaba aterrada. Mireya, vinieron unos hombres a la casa. Hombres de traje, del banco. Tu padre hipotecó todo. Incluso puso mi casita, la que me dejó tu abuelo, como garantía. Si no pagan, me quedo en la calle a mis 82 años. Sentí que la sangre me hervía. Mi abuela. La única persona que me amó. Iban a dejarla en la calle por su codicia y estupidez. No te preocupes, abuela, le dije, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Te prometo que nadie te va a quitar tu casa. Nadie. Fue en ese momento que decidí dejar de esconderme. Decidí que era hora de salir a la luz. Acepté la entrevista en Televisión Nacional. Sabía que mi padre veía ese noticiero religiosamente para checar el tipo de cambio del dólar. Sabía que me vería. Y sabía que su avaricia sería más fuerte que su orgullo. Y así fue. El mensaje de texto llegó, tal como lo predije. La trampa estaba puesta. Y ellos acababan de pisarla con los 2 pies. Si esta historia te está atrapando y quieres ver cómo Mireya pone a su familia en su lugar, por favor dale un me gusta al video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte más historias de justicia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Quiero saludarlos a todos. Gracias por tu apoyo, seguimos. Volvamos al presente. Era la mañana siguiente a la entrevista y al mensaje de texto. Estaba sentada en la sala de conferencias de mi bufete de abogados de confianza. Frente a mí estaba el licenciado Gilberto Salinas. Gilberto no es un abogado común, es un tiburón con traje de seda. Especialista en adquisiciones hostiles y reestructuración de deuda. Era mi mano derecha y la única persona que conocía toda mi historia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Mireya? Preguntó Gilberto, ajustándose sus lentes de montura dorada. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esto es guerra nuclear contra tu propia sangre. No son mi sangre, Gilberto. Son mis deudores, respondí, deslizando el mensaje de mi madre sobre la mesa de caoba. Haz la autopsia. ¿Qué tan mal están? Gilberto abrió una carpeta gruesa. Habíamos estado investigando a Cerámicas Galindo discretamente durante 6 meses, desde la llamada angustiada de mi abuela. Es peor de lo que pensábamos, dijo él, proyectando gráficos en la pantalla. Tu padre, don Rogelio, tiene el ego más grande que su cerebro financiero. Hace 2 años, decidió abrir una planta de distribución en Texas para exportar. Pésima idea. Los costos operativos se lo comieron vivo. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté. La deuda total asciende a 180 millones de pesos mexicanos. Aproximadamente 10 millones de dólares al tipo de cambio actual. Solté un silbido bajo. 10 millones. Era una cifra astronómica para una empresa familiar de ese tamaño. Pero aquí viene lo interesante, continuó Gilberto, señalando una columna roja en el balance. Hay un desvío de fondos sistemático. Alguien ha estado drenando las cuentas de liquidez de la empresa hacia cuentas personales en paraísos fiscales y gastos de lujo no reportados. La tía Lucrecia, dije sin dudarlo. Ella manejaba la contabilidad interna desde siempre. Exacto. Mientras el barco se hundía, ella estaba robando los botes salvavidas. Y tus padres, bueno, tus padres siguieron gastando como si fueran la realeza. Tarjetas de crédito al tope, hipotecas cruzadas. Gilberto pasó a la siguiente diapositiva. Era una lista de propiedades. La fábrica principal, hipotecada al 100% con Banco Santander. La mansión de San Pedro, tiene 2 hipotecas y un aviso de embargo preventivo. Los coches, arrendados. Y esto, señaló una pequeña propiedad al final de la lista, la casa de descanso en Santiago, Nuevo León, propiedad de la señora Consuelo Galindo. La casa de mi abuela, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Tu padre falsificó la firma de tu abuela como aval solidario hace 8 meses. Si el banco ejecuta la garantía, van por todo. Incluida la casa de la anciana.
Golpeé la mesa con la palma de mi mano. Falsificar la firma de su propia madre. Rogelio Galindo no tenía límites. ¿Cuál es el estatus de los acreedores? Pregunté, recuperando mi frialdad comercial. Están nerviosos. El banco ya clasificó la deuda como cartera vencida. Están a días de iniciar el proceso judicial de embargo. Los proveedores locales no les surten material desde hace semanas. Cerámicas Galindo es un cadáver que aún respira solo por inercia. Perfecto, dije, una sonrisa gélida formándose en mis labios. Quiero comprarlo todo. Gilberto arqueó una ceja. ¿Todo? Todo. Quiero comprar la deuda del banco. Quiero comprar los pagarés de los proveedores. Quiero comprar las hipotecas. Quiero ser la única acreedora de esa familia. El banco estará feliz de deshacerse de esa deuda tóxica, probablemente nos la vendan con un descuento del 30% si pagamos en efectivo hoy mismo. Pero Mireya, esto te va a costar cerca de $7 millones de tu capital líquido. No me importa el dinero, Gilberto. Me importa el control. Quiero tener el poder absoluto sobre su destino antes de que se sirva el pavó en Nochebuena. Entendido, Gilberto cerró la carpeta con un golpe seco. Voy a preparar los contratos. Operaremos bajo la empresa fantasma Phoenix Holdings, como acordamos. Ellos no sabrán que eres tú hasta que tú decidas decírselo. Pon a todo el equipo a trabajar. Quiero todos los papeles firmados, sellados y notariados para el 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Considéralo hecho, jefa. Salí de la oficina sintiéndome extraña. Iba a gastar una fortuna para comprar la ruina de mi familia. Pero no era un gasto, era una inversión. Estaba comprando mi libertad y la seguridad de mi abuela. La cacería había comenzado. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Mientras mi familia probablemente se preparaba para la cena de Nochebuena pensando en cómo manipularme para que les prestara dinero, yo estaba desmantelando su vida financiera ladrillo por ladrillo. Gilberto y yo nos convertimos en fantasmas. Visitamos las oficinas corporativas de los bancos en Santa Fe. Nos reunimos con prestamistas privados en oficinas llenas de humo de cigarro. La negociación con el banco principal fue la más fácil. Los banqueros odian perder dinero, y la deuda de Galindo olía a pérdida total. Cuando Phoenix Holdings ofreció comprar la cartera vencida de 180 millones de pesos por un pago único de contado de 120 millones, casi nos besan los pies. Tienen suerte, dijo el ejecutivo del banco mientras firmaba la cesión de derechos. Ese tal Rogelio Galindo es un dolor de cabeza. Arrogante y mentiroso. Nos alegra que ahora sea problema de ustedes. Si supiera, pensé mientras firmaba el cheque certificado. Pero hubo una reunión que disfruté particularmente. Fue con un proveedor de materiales, don Anselmo, un hombre mayor que había surtido arcilla a mi abuelo durante 40 años. Mi padre le debía 2 millones de pesos y lo estaba llevando a la quiebra. Encontré a don Anselmo en su pequeña oficina, rodeado de facturas sin pagar. Parecía derrotado. Vengo a comprar la deuda de Cerámicas Galindo, le dije. El hombre me miró con desconfianza. ¿Es usted cobradora? No. Soy una inversora. Le pagaré el 100% de lo que le deben, más intereses, a cambio de que me ceda los derechos de cobro legal. El hombre se echó a llorar. Me dijo que Rogelio se había burlado de él cuando fue a cobrarle, diciéndole que se formara en la fila. Pagarle a don Anselmo fue el primer acto de justicia real que hice con mi dinero. Para el 23 de diciembre, yo era dueña de todo. Poseía las hipotecas de la mansión, de la fábrica y de la casa de la abuela. Poseía los pagarés personales firmados por mi padre. Poseía incluso la deuda de las tarjetas de crédito corporativas que mi madre y mi hermano usaban. Técnicamente, yo era la dueña de la ropa que llevaban puesta y de la comida que iban a servir en la cena. Esa noche, antes del viaje a Monterrey, me paré frente al espejo de mi penthouse. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ya no había rastro de la niña que lavaba platos con las manos sangrando. Tenía el poder de destruirlos con una sola llamada telefónica. Podía ordenar el embargo mañana mismo.
Podía echar a la policía sobre mi tía Lucrecia por fraude. Podía dejar a mi hermano sin coche y sin consola. Pero eso sería demasiado rápido. Demasiado impersonal. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba que ellos entendieran quién los había derrotado. Necesitaba que mi padre, el hombre que valoraba el dinero por encima de la sangre, supiera que su hija despreciada ahora tenía más dinero del que él podría soñar en 10 vidas. Gilberto, llamé a mi abogado por el altavoz. Prepara el jet privado. Nos vamos a Monterrey mañana temprano. Y renta el coche más intimidante que encuentres en San Pedro. Tengo un Mercedes clase G blindado, color negro mate, listo en el aeropuerto del norte. Perfecto. Y Gilberto, trae el portafolio de aluminio. El que hace ese sonido metálico fuerte cuando se cierra. Quiero dramatismo. Lo tengo listo, Mireya. Esa noche dormí como un bebé. No había nervios. Solo una calma fría y absoluta. La calma del verdugo antes de dejar caer el hacha. Llegó el 24 de diciembre. Aterrizamos en Monterrey bajo un cielo gris plomizo. El aire olía a carne asada y a pólvora, el olor típico del norte en festividades. Manejé el Mercedes negro hacia San Pedro. Me sentía como Batman entrando a Ciudad Gótica, pero con tacones de aguja. Me registré en el hotel más lujoso de la ciudad, el Quinta Real, para arreglarme. La elección de mi vestuario fue estratégica. No quería parecer una tech pro de Silicon Valley con sudadera y tenis. Quería parecer dinero viejo. Poder puro. Elegí un vestido negro de diseño italiano, corte midi, elegante pero severo. Parecía que iba a un funeral, lo cual era apropiado, porque iba a enterrar su estilo de vida. Me puse unos pendientes de diamantes discretos pero obscenamente caros. Y mis zapatos, unos tacones low bottom con la suela roja. Esa suela roja que grita písame y te costará caro. Mi maquillaje fue mi pintura de guerra. Labios rojo sangre. Delineador afilado. Cabello recogido en un chongo impecable. A las 6 de la tarde, Gilberto llegó al lobby del hotel. Llevaba un traje gris carbón y el famoso portafolio de aluminio. ¿Lista, jefa?, preguntó. Lista. ¿Tienes el cheque? Aquí en mi bolsillo. El cheque de la misericordia, como tú le llamas. Esperemos que tengan la inteligencia de aceptarlo. Subimos al Mercedes. El trayecto hacia la casa de mis padres fue surrealista. Pasamos por las mismas calles por las que caminé bajo la lluvia hace 10 años. Pasé por la parada de autobús donde lloré. Pasé por el parque donde jugaba de niña. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No por miedo, sino por adrenalina. Era el momento de la verdad. Llegamos a la privada. El guardia de seguridad era nuevo, un joven que no me conocía. Bajé la ventanilla eléctrica. Residencia Galindo, dije sin quitarme las gafas de sol, aunque ya era de noche. ¿Nombre? Mireya Galindo. El chico revisó su lista. Ah, sí. La esperan. Pase usted. La reja se abrió. Manejé lentamente por la calle empedrada. Y allí estaba. La casa. La mansión que había sido mi prisión y mi paraíso perdido. Estaba iluminada como un casino de Las Vegas. Habían puesto nieve artificial en el jardín, un toque de mal gusto típico de mi madre, y renos de luz LED por todas partes. Intentaban proyectar una imagen de prosperidad desbordante, pero yo, con mi ojo entrenado en finanzas, solo veía desesperación. Veía el desperdicio de electricidad de gente que no puede pagar la luz. Estacioné el Mercedes justo detrás del viejo BMW de mi padre. Apagué el motor. El silencio dentro del coche era absoluto. Gilberto, espera mi señal, le dije. Entra cuando te mande el mensaje. Quiero enfrentarlo sola primero. Estaré esperando en la entrada. No tardes mucho o entraré con la caballería. Respiré hondo. Toqué el collar que llevaba puesto, uno que me compré con mi primer millón. Bajé del auto. El sonido de mis tacones contra el pavimento resonó en la noche fría.
Clac. 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 Cada paso era una declaración. Subí los escalones de la entrada. La corona de Navidad en la puerta era enorme y dorada. Levanté la mano y toqué el timbre. Ese sonido dindón que había escuchado 1000 veces en mi infancia. La puerta se abrió casi al instante. Y allí estaba ella. Mi madre. Llevaba un vestido de terciopelo verde que se veía un poco gastado en los bordes y demasiadas perlas falsas. Su cara estaba cubierta de maquillaje para ocultar las ojeras, pero sus ojos eran los de un animal acorralado. Mireya. Exclamó con una voz aguda y teatral, abriendo los brazos. Hija mía. Por fin estás en casa. El olor de su perfume barato me golpeó. Era el mismo perfume, pero rancio. No sonreí. No abrí los brazos. Simplemente la miré con una frialdad antártica y dije. Hola, Hortensia. Dijiste que era urgente. Entrar a esa casa fue como entrar a un museo de cera. Todo estaba exactamente igual que hace 10 años, pero con una capa imperceptible de decadencia. Los muebles eran los mismos, pero la tapicería estaba desgastada. Las cortinas tenían polvo en los pliegues superiores. Era la casa de una familia que luchaba por mantener las apariencias. Mi madre intentó abrazarme, pero mi postura rígida la detuvo a medio camino. Se conformó con darme 2 besos al aire cerca de las mejillas, dejando una estela de laca para el pelo. Estás preciosa, hija, dijo, sus ojos escaneando mi vestido, mis joyas, mi bolsa Hermès. Vi el brillo de la codicia instantánea en su mirada. Estaba calculando cuánto costaba mi outfit. Probablemente más que su coche. Gracias, dije secamente. Entramos a la sala. Allí estaba el resto del circo. Mi padre, Rogelio, estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de whisky en la mano. Había envejecido mal. Tenía menos pelo, más panza y la piel grisácea de alguien con hipertensión y demasiado estrés. Cuando me vio, intentó adoptar su antigua postura de patriarca intimidante, sacando el pecho. Mireya, dijo, con voz ronca. Vaya. Has vuelto. Tú me invitaste, Rogelio, respondí, usando su nombre de pila. Vi cómo se tensaba su mandíbula. Odiaba que no le dijera papá. Desde el sofá, una figura se movió. Era Fabián. Mi hermano menor. A los 25 años, ya no era el adolescente flaco. Ahora era un hombre con sobrepeso, vestido con ropa de marca pero desaliñada, con esa cara hinchada de quien bebe demasiada cerveza y no trabaja. Seguía con un teléfono en la mano. Bórale, murmuró, mirándome de arriba abajo. La famosa reina Midas. ¿Trajiste regalos caros o solo vienes a presumir? Hola, Fabián. Veo que sigues siendo tan encantador como siempre. Y veo que el wifi sigue siendo tu prioridad, respondí con una sonrisa afilada. Él resopló y volvió a su pantalla. Y luego, en un sillón orejero, estaba la tía Lucrecia. La arquitecta de mi desgracia. Llevaba un vestido de lentejuelas negro que le quedaba demasiado ajustado. Me miraba con puro odio destilado. Vaya, vaya, dijo ella, arrastrando las palabras. El gato volvió a la ratonera. Dicen en la tele que eres millonaria. Seguro tuviste mucha suerte con esas computadoras. ¿O encontraste un socio rico, Porque tú nunca fuiste muy lista para los negocios. Iba a contestarle algo que la hubiera hecho tragarse su copa, pero entonces la vi. En el rincón más alejado, sentada en una silla sencilla, estaba la abuela Consuelo. Se veía diminuta. Su cabello era completamente blanco ahora, y sus manos temblaban sobre su regazo. Llevaba el mismo vestido azul marino que usaba en las ocasiones especiales desde hacía 20 años. Ignoré a todos los demás y crucé la sala hacia ella. Me arrodillé a sus pies. Abuela, susurré, y mi voz se quebró por primera vez. Ella levantó la vista. Sus ojos, nublados por las cataratas pero llenos de luz, me reconocieron al instante. Mi niña, dijo, acariciando mi cara con sus manos de papel.
Mi valiente. Volviste. Te prometí que volvería, le dije al oído, para que solo ella escuchara. Y te prometí que no dejaría que te hicieran daño. Todo va a estar bien hoy. Confía en mí. Ella sintió levemente y apretó mi mano. Me transmitió más fuerza en ese apretón que la que yo tenía en toda mi cuenta bancaria. Bueno, ya basta de sentimentalismos, interrumpió mi padre, impaciente. Pasemos al comedor. La cena se enfría y tenemos cosas importantes que discutir. Me puse de pie, alicé mi vestido y volví a ponerme mi armadura emocional. Sí, dije, mirando a mi padre a los ojos. Vamos a discutir cosas muy importantes. La cena fue una tortura coreografiada. Nos sentamos en el comedor formal. Yo fui relegada a un lado, lejos de la cabecera, en el mismo lugar donde me sentaba cuando era niña. Sirvieron la cena. Bacalao a la vizcaína, romeritos con mole, ensalada de manzana. Era el menú tradicional de siempre, pero noté detalles. El vino no era de una gran reserva, era una botella de supermercado decantada en una jarra de cristal para que pareciera caro. Las porciones eran un poco más pequeñas. Durante los primeros 20 minutos, jugaron al juego de la familia feliz. Y cuéntanos, hija, dijo mi madre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo es tu vida en la capital? ¿Tienes novio? ¿Cuándo nos vas a dar nietos? Ignoré la pregunta de los nietos. Mi vida es trabajar, madre. Dirijo una corporación de 500 personas. No tengo mucho tiempo social. ¡Ay, qué horror!, intervino la tía Lucrecia, pinchando un camarón. Una mujer sola, trabajando tanto. Se te va a pasar el arroz, querida. El dinero no te calienta por las noches. Mi sistema de calefacción central funciona de maravilla, tía, respondí con calma. Y mis sábanas de seda egipcia son muy cómodas. Fabián soltó una risita estúpida con la boca llena. Oye, Mireya, dijo él. Vi que tu empresa vale 500 millones. ¿Eso es real o es puro humo de marketing? Digo, porque si tienes tanto, podrías haber mandado un cheque antes, ¿no? Yo necesito cambiar mi coche, el BMW ya está viejo. Fabián, ten modales, lo regañó mi padre, aunque sin mucha convicción. El valor de la empresa es bursátil, Fabián, expliqué como si le hablara a un niño de 5 años. Pero sí, mi liquidez personal es considerable. La palabra considerable flotó sobre la mesa como un trozo de carne cruda ante una manada de lobos. Vi cómo se tensaban. Se miraron entre ellos. Había llegado el momento. La señal había sido dada. Mi padre se aclaró la garganta ruidosamente. Dejó su tenedor y entrelazó los dedos sobre la mesa, adoptando su tono de hombre de negocio serio. Mireya, empezó. Nos alegra mucho que te vaya bien. De verdad. Siempre supimos que tenías potencial, aunque, bueno, tus métodos fueran poco ortodoxos al principio. Casi me atraganto con mi agua. ¿Poco ortodoxos? Me echaron a la calle. Pero, continuó él, la familia es lo primero. La sangre llama. Y en este momento, el legado de tu abuelo, Cerámicas Galindo, está pasando por un bache temporal. Una crisis de liquidez debido a factores macroeconómicos externos injustos. Los chinos, masculló la tía Lucrecia. Y el gobierno que no apoya. Exacto, dijo mi padre. Necesitamos una inyección de capital para reestructurar y salir a flote. Y pensamos que, dado que tú eres parte de esta familia y que este negocio es tu herencia también, sería un honor para ti ayudarnos. ¿Ayudarlos? Pregunté, levantando una ceja. Invertir, corrigió él rápidamente. Queremos darte la oportunidad de invertir en la empresa familiar. Por debajo de la mesa, sentí la mano de mi abuela buscar la mía. Estaba fría y temblorosa. La apreté suavemente. Tranquila, abuela. Ya vienen, pensé. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a mi hermano y finalmente a mi tía. Todos me miraban con una mezcla de avaricia y exigencia.
Creían que tenían derecho a mi trabajo. Creían que 10 años de abandono se borraban con una cena de Navidad mediocre. Dejé mi copa sobre la mesa con un clic suave. ¿De cuánto estamos hablando, papá? Pregunté. La cara de mi padre se iluminó. Creyó que había ganado. Creyó que yo seguía siendo la niña que buscaba su aprobación desesperadamente. Rogelio intercambió una mirada rápida con Lucrecia. Ella asintió imperceptiblemente. Él se inclinó hacia adelante, tratando de parecer magnánimo. Mira, hemos hecho los números. Con una inversión de $10 millones, podemos liquidar los pasivos más urgentes, modernizar la planta y relanzar la marca. $10 millones, repetí la cifra lentamente, saboreándola. Son unos 200 millones de pesos. Es poco para ti, ¿no? Intervino Fabián. Leí que tu ronda de inversión fue de 50 millones. 10 no es nada. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Pregunté, ignorando a mi hermano. Bueno, dijo mi padre, sonriendo. Te daríamos un asiento en el consejo de administración. Honorario, claro. Y el 5% de las acciones de la empresa. Tuve que morderme la lengua para no reír a carcajadas. ¿5%? ¿Por $10 millones en una empresa quebrada? Era un insulto a mi inteligencia financiera. 5%, dije. Vaya. Es generoso. Y lo más importante, añadió mi madre, con lágrimas falsas brillando en sus ojos. Recuperarías a tu familia. Volveríamos a estar todos juntos. Podrías venir los domingos a comer. Podríamos ir de compras juntas. Seríamos normales otra vez. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi madre estaba poniendo precio a su amor. $10 millones. Ese era el costo de tener madre. Déjenme ver si entiendo, dije, mi voz endureciéndose. Ustedes me echaron hace 10 años porque no quise seguir sus reglas. Me dejaron sin un centavo. No me llamaron cuando estuve enferma. No me buscaron. Y ahora, que ven que tengo dinero, ¿quieren que les regale $10 millones a cambio de cenas los domingos y un 5% de una empresa que sé que está en números rojos? La sonrisa de mi padre se desvaneció. No está en números rojos, es solo un problema de flujo. Y mentira. Le corté, golpeando la mesa suavemente. Sé que deben 180 millones. Sé que Lucrecia ha estado robando dinero. Sé que hipotecaste la casa de la abuela. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. La tía Lucrecia se puso pálida. Mi padre se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Siseó mi padre. ¿Espiaste a tu familia? Eres una malagradecida. Después de todo lo que te dimos. Tú nos debes esto. Gritó Fabián, poniéndose de pie y tirando su silla. Eres rica. Es tu obligación mantenernos. ¿Obligación? Me puse de pie lentamente. Era el momento. Saqué mi teléfono del bolso. Marqué un número rápido. Ahora, dije al teléfono. La puerta principal se abrió de golpe. El viento helado entró en el pasillo. Pasos firmes resonaron en la entrada. Gilberto Salinas entró al comedor. Con su traje impecable y su portafolio de aluminio plateado. Caminó hasta la mesa, ignorando las miradas atónitas de mi familia. Buenas noches, dijo Gilberto con voz profesional. Soy el licenciado Salinas, representante legal de la señorita Galindo y de Phoenix Holdings. ¿Quién diablos es este tipo? Gritó mi padre. Fuera de mi casa. Técnicamente, señor Galindo, dije yo, con una calma aterradora, ya no es su casa. Gilberto puso el portafolio sobre la mesa, empujando la fuente de romeritos a un lado. Hizo sonar los broches metálicos. Clac. Clac. Abrió la tapa. ¿De qué estás hablando? Preguntó mi madre, llevándose la mano al pecho, esta vez con miedo real. Gilberto, por favor, ilústralos, ordené.
Gilberto comenzó a sacar carpetas de colores, alineándolas sobre el mantel navideño como si fueran cartas de tarot. Carpeta azul, deuda con Banco Santander, 80 millones de pesos. Adquirida por Phoenix Holdings el 15 de diciembre. Carpeta roja, deuda con proveedora de arcillas del norte, 2 millones de pesos. Adquirida el 18 de diciembre. Carpeta verde, hipoteca de primer y segundo grado sobre la propiedad ubicada en calle Roble 22, Colonia San Pedro, esta casa. Adquirida el 20 de diciembre. Carpeta amarilla, pagarés personales firmados por Rogelio Galindo y avalados por Lucrecia Galindo. Total, 40 millones. Adquiridos ayer. Mi familia miraba los documentos como si fueran bombas activas. ¿Qué significa esto?, susurró mi tía Lucrecia, temblando. Significa, dije yo, inclinándome sobre la mesa y mirando a mi padre directamente a los ojos, que Phoenix Holdings es dueña del 100% de su deuda. Y yo soy la dueña única de Phoenix Holdings. Dejé que la información se asentara. No necesitan pedirme 10 millones prestados, papá. Porque ustedes ya me deben 180 millones a mí. Soy su banco. Soy su acreedor. Soy dueña de la silla en la que estás sentado, del vino que estás bebiendo y del techo que te cubre. Y eso es ilegal. Bramó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Es una trampa. No puedes hacer esto. Es capitalismo puro, papá. Tú me enseñaste. Negocios son negocios, ¿verdad? Compré su deuda en el mercado abierto. Es legal. Es mío. Eres un monstruo. Gritó mi madre, llorando histéricamente. A tu propia familia. ¿Familia? Me reí, una risa seca y sin humor. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me echaron como a un perro. Hoy solo vine a cerrar un negocio. Fabián se dejó caer en su silla, pálido como un fantasma. Entendió al instante que su vida de parásito había terminado. Gilberto, el documento final, ordené. Gilberto sacó un último documento. Era un contrato de una sola página. Simple. Brutal. Esta es la situación, dije, caminando alrededor de la mesa. Mañana a las 9 de la mañana, puedo ejecutar los embargos. Les quitarán la casa, la fábrica, los coches, las cuentas. Se quedarán en la calle y seguirán debiendo el resto del dinero. Lucrecia irá a la cárcel por fraude corporativo, tengo las pruebas aquí. La tía Lucrecia soltó un gemido y se cubrió la cara con las manos. Oh, continué, pueden firmar esto. Puse el contrato frente a mi padre. Es un acuerdo de dación en pago. Ustedes me entregan voluntariamente la propiedad total de la empresa, la casa y todos los activos. Renuncian a cualquier derecho de herencia o reclamo futuro. A cambio, yo declaro la deuda pagada en su totalidad. Nadie va a la cárcel. Nadie queda debiendo nada. ¿Nos deja sin nada?, preguntó mi padre, con voz temblorosa. No soy tan cruel como ustedes. Hice una señal a Gilberto. Él puso un cheque sobre la mesa. Aquí hay un cheque de caja por 3 millones de pesos. Es suficiente para comprar un departamento modesto en una zona media, 2 coches usados y comida para un año si no lo malgastan. Es su liquidación. Tómenlo o déjenlo. 3 millones es una miseria. Gritó Fabián. Esta casa vale 50. Esta casa no es de ustedes, es del banco. Y ahora es mía. Tienen 5 minutos para firmar. Si no, Gilberto llamará a la policía para el desalojo y a la fiscalía para Lucrecia. El reloj de péndulo en la sala marcó las 8. Don. Mi padre miró el contrato. Miró a su hermana llorando. Miró a su esposa destrozada. Y finalmente, me miró a mí. Vio en mis ojos que no estaba bromeando. Vio que la hija sumisa había muerto. Con mano temblorosa, tomó la pluma Mont Blanc que Gilberto le ofreció. Maldita seas, Mireya, masculló. Firma, ordené. Y firmó. Rogelio Galindo firmó la rendición de su imperio.
Luego firmó mi madre. Luego Lucrecia. Luego Fabián. Cuando terminaron, tomé el contrato. Soplé la tinta para secarla. Un placer hacer negocios con ustedes. Guardé el contrato en el portafolio. Gilberto les entregó el cheque de 3 millones a mi padre. Él lo sostuvo como si quemara. Tienen 24 horas para sacar sus cosas personales, dije. Ropa y fotos. Nada de muebles, nada de arte, nada de joyas. Todo eso está inventariado y me pertenece. Me giré hacia la esquina de la mesa. Abuela, dije suavemente. Ella me miraba con orgullo, con los ojos brillantes de lágrimas. Vámonos, abuela. No te la puedes llevar. Gritó mi madre. Es mi madre. Tú ibas a dejar que le quitaran su casa. Le grité, perdiendo la compostura por un segundo. Firmaste para hipotecar su hogar. No tienes derecho a llamarla madre. Mi madre se cayó, avergonzada. Fui hacia la abuela y la ayudé a levantarse. Ella tomó su bastón y su vieja bolsa de mano. No necesito empacar nada de aquí, dijo la abuela con voz clara. Todo lo que importa está en mi bolsa. Caminamos hacia la salida. Gilberto nos abrió la puerta. El viento frío se sentía ahora como una brisa de libertad. Antes de salir, me detuve en el umbral y miré hacia atrás una última vez. Vi a mi familia sentada alrededor de la mesa con la cena fría, destruidos, derrotados, sosteniendo un cheque miserable que era todo lo que les quedaba de su arrogancia. Feliz Navidad, dije. Y cerré la puerta. Ayudé a la abuela a subir al Mercedes. Gilberto manejó alejándonos de esa casa maldita. ¿A dónde vamos, mija? Preguntó la abuela. A casa, abuela. Te compré una casa nueva en San Pedro, pero a tu nombre. Nadie te la puede quitar. Y mañana volamos a la Ciudad de México para que conozcas mis oficinas. Vas a vivir como una reina el resto de tus días. La abuela sonrió y sacó algo de su bolsa. Era la vieja caja de galletas azul. La misma de hace 10 años. Sabía que lo lograrías, dijo. Guardé esto para ti. Abrí la caja. Adentro solo había galletas de verdad, horneadas por ella. Tomé una y la mordí. Sabía a mantequilla, a vainilla y a amor incondicional. 6 meses han pasado desde esa noche. Cerámicas Galindo fue desmantelada. Vendí la fábrica y la marca. La mansión se vendió para pagar deudas. Mis padres viven en un departamento pequeño en el centro. Mi padre trabaja de gerente en una tienda de materiales, es un empleado más. Mi hermano Fabián tuvo que conseguir trabajo de chofer de Uber. La tía Lucrecia se mudó a un pueblo lejano para esconder su vergüenza. Yo sigo dirigiendo Nexus. Pero ahora, los domingos, no estoy sola. Ahora mismo, estoy en el jardín de mi casa en la Ciudad de México. La abuela Consuelo está regando sus rosales. Se ve feliz, saludable y en paz. Mirándola ahí, bajo el sol, entiendo algo fundamental. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Yo perdí a mis parientes esa noche de Navidad, pero salvé a mi única familia verdadera. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debí haberles dado una segunda oportunidad. Pero luego recuerdo a mi madre comiendo su filete mientras me iba, y recuerdo a la abuela corriendo bajo la lluvia para salvarme. Y sé que hice lo correcto. La justicia tarda, pero cuando llega, es dulce. Como una galleta de mantequilla. Amigos, esta fue la historia de Mireya. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al dejarlo sin nada y salvar solo a mi abuela? ¿O debí tener piedad de mis padres a pesar de todo? Déjenme su opinión en los comentarios, los leo a todos. Y si disfrutaron esta historia de justicia, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima historia.